Buenas chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar vamos a tener dos presentaciones igual que la anterior. La primera es de hospitales y su complejidad y en la segunda vamos a hablar de los diferentes tipos de atención que vamos a ver. Vamos a arrancar en lo que era el concepto de hospital. Hasta avanzado el siglo XIX, los hospitales no eran lo que conocemos ahora. Los hospitales eran casas de misericordia, como las llamaban. Eran algo así como refugios o como hospitales para pacientes terminales, donde se quedaban ahí y estaban para morir, para esperar llegar a ese momento que le llamaban bien morir o que los preparaba para la vida celestial. Estaba atendido por religiosos y generalmente por caridad se daba casa y comida a los desválidos. Poco o nada se podía hacer por curar, la mayoría que ingresaban iban a morir y debían ser lo más paciente posible. De allí es que sale el término de paciente, se arraigó tanto que lo usamos hasta ahora. En esta sociedad, en nuestra sociedad, en el concepto actual, el hospital lo diferenciamos por clase social. Todos sabemos que cuando hablamos del hospital hablamos de salud pública, hablamos donde se atiende quien no puede pagar y lo diferenciamos de los privados porque los denominamos sanatorios. En sociedades más avanzadas, el hospital es un único término, es un único concepto. Y en todo lo que esta clase vamos a estar dando, cada vez que nombremos la palabra hospital, vamos a hablar de los dos, de tanto del público como del privado. Ya no es más un criterio de caridad o beneficencia, los hospitales cambiaron su concepto, sino que es la respuesta al derecho a la salud, reconocido como uno de los derechos fundamentales de todo individuo. A lo largo del tiempo, los hospitales han ido avanzando y se van desarrollando y se van tecnificando. La primera gran diferencia son los edificios. Pasamos de tener edificios antiguos con paredes gruesas, sin ventanas, eran como depósitos gigantes donde había muchísimas camas, donde a veces habían hasta dos personas por camas, sin ventanas, muchas personas que estaban ahí para morir, como les decía antes. Hoy en día tenemos edificios que son más funcionales, permiten realizar todo lo que hay que hacer, permiten hacer un traslado, permiten hacer todas las funciones que tienen que realizar con actividades variadas. Y permite, como decían, por ejemplo, un traslado tiene circulaciones complejas que se pueden realizar sin problemas. Está todo ya diseñado así. Les muestro cómo se veía antes un hospital ahora. Si hablamos de equipos y materiales, muy poco se comenzó, casi inexistente. No existía analgesia, no existía equipos, no se podía hacer una ecografía, no se podía hacer placa porque no existía, medicación no había, nada. Era muy básico. Personal. El personal era religioso, como les decía, no había ningún tipo de especialista. Debido a que hay un gran desarrollo científico, en la actualidad se requiere mucho mayor número de funcionarios y mayor grado de especialización para lograr su eficiencia. Aparte, debemos contar con capacitación continua, buena remuneración y beneficios. Un funcionario con buenos beneficios, bien pago, que se lo trata bien, es un funcionario que se conserva, es un funcionario que está contento de ir a trabajar y un funcionario que rinde muchísimo más. Todos los hospitales deben servir para la formación de profesionales. La enseñanza se puede y se debe realizar en condiciones de dignidad y respeto necesario. La teoría es que tanto sanatorios públicos como privados, todos se deberían usar para docencia. Y no solamente los hospitales, la parte de hospitalización, sino que deberían también enseñarse en todos los ámbitos, en todo lo que es, por ejemplo, policlínica, en todo lo que son chequeos, que el médico que se está formando o los especialistas que se están formando o nosotros mismos que nos estamos formando podamos ver todas las patas de la medicina para que no solamente se queden con ver, por ejemplo, el médico ver solamente los diagnósticos más complejos, porque después le presentan una gripe y no sabe cómo resolverla. Usuarios.
A diferencia del pasado, donde quienes eran atendidos eran indigentes, desválidos, huérfanos, peregrinos y militares, hoy en día están especializados en el cuidado de toda la población. Hospital y su complejidad. El hospital reúne las características de varias organizaciones. Podemos decir que es un hotel, un hotel a los usuarios que están hospitalizados, que se quedan ahí, permanecen ahí todo el día, reciben comida y tienen servicios personalizados muy diferenciados dependiendo de cada patología. Es un restaurante, una gran cocina y un sector para dietas especiales. Una institución que brinda servicios de atención a la salud en diferentes modalidades. Emergencia, atención ambulatoria, hospitalización, bloque quirúrgico, atención domiciliaria. Es un conjunto de laboratorios, clínicos, hemoterapias, una central de materiales estériles, una farmacia que en algunos casos produce o procesa medicamentos, un servicio odontológico, un conjunto de oficinas para la administración, recursos humanos, servicios contables, un gran almacén que recibe, almacena y distribuye diversos productos. Tenemos un montón de depósitos. Tenemos el depósito de farmacia con remedios o medicación, tenemos el depósito de materiales de oficina, todo lo que son las lapiceras, los cuadernos, los papeles que se necesitan, un depósito donde está todo lo de tecnología de la información, todas las computadoras, todo, hay un millón de depósitos. Un grupo de talleres de mantenimiento que aseguran el funcionamiento de todas las instalaciones. Sanitario, el carpintero, el herrero, el tapizador, el que arregla las sillas. Hay una gran gama de variedades. Un grupo de complejas instalaciones. Tenemos las comunes de cualquier edificio, el agua, la luz, las escaleras, los ascensores, y las más complejas que se agregan, por ejemplo, el oxígeno, la energía de encendido automático, que son los generadores. Ustedes saben que un hospital en determinadas partes no se puede quedar sin luz. Una persona que está con un respirador automático en un CTI no puede quedarse sin eso. Entonces también está eso. Una lavandería, un centro de enseñanza, una biblioteca, un centro de procesamiento de la información, un centro de investigación en el área de la salud y de la administración. ¿Cómo clasificamos los hospitales? Por institución propietaria, o sea, por el financiador. Tenemos a los públicos y a los privados. Por área asignada o ámbito de acción, por la región. Tenemos los locales, los intermedios, que pueden ser urbanos y rurales, y los nacionales. Por el tipo de servicio que brinda. Los generales, que tienen un 50% de camas para medicina general y cirugía, y el otro 50% es para las demás especialidades. Los especiales, que no son los especializados, son los especiales, que son destinados a atender un tipo exclusivo de usuario. Por ejemplo, el Hospital Pereira Rosell atiende niños y embarazadas o pacientes ginecológicas. Traumatología atiende otro grupo. Reumatología atiende otro grupo. Según el número de camas, tenemos pequeños con menos de 100 camas, medianos entre 100 y 250, grandes entre 250 y 500, y con capacidad extra, que son más de 500 camas. Por periodo de hospitalización o promedio de estadía, por su naturaleza docente, según diseño arquitectónico. Un concepto que les dejo. Asistencia progresiva en hospitales. Se trata de organizar los servicios hospitalarios según las necesidades de los usuarios, de tal forma que uno reciba los servicios de atención en el grado que los requiere, en el momento más oportuno, con los recursos humanos y materiales adecuados, y en el área física más apropiada al tipo de atención. Analizando las necesidades, notamos que requieren niveles de atención muy variados. Los pacientes sanos requieren actividades de promoción y protección de la salud. Ejemplo, paciente sano que se va a hacer un chequeo, paciente sano que se va a hacer el PAP porque necesita, Papá Nicolau, ¿no? Porque necesita presentarlo en el carnet de salud o porque simplemente quiere hacer un control de su salud, o por está perfecto. La mamografía que se hace también cada determinado tiempo. Un chequeo común y corriente de sangre, de una placa. Todo eso es actividades de promoción y protección. En los que enferman hay un espectro muy amplio, desde quienes necesitan un autocuidado, cuidado familiar en enfermedades leves, que puede ser inclusive a domicilio, hasta un grupo de enfermos que requieren una atención de tipo intensivo, a cargo de personal especialmente capacitado y equipos y procedimientos complejos. Vamos a ir a la segunda parte, ¿les parece? Bueno, vamos con la segunda parte.
Atención de emergencia, urgencia, domiciliaria y atención ambulatoria. Perdón, toqué algo que no dije. Bueno, hablemos de atención de emergencia. Tenemos dos grandes categorías. La primera que la vamos a nombrar es cuando hablamos del tipo global, del tipo colectivo, que a su vez se divide en dos partes. Tenemos como asunto país, cualquier ciudadano a lo largo de su vida puede vivir situaciones de emergencia. Cuando hablamos de grupos humanos determinados, pueden sufrir un terremoto, un tsunami, sequías prolongadas, como tuvimos hace poquito, inundaciones, tornados, derivadas de altos niveles de indigencia, como sabemos que hay en muchos lados y desgraciadamente muy cerca, o las que padecen grandes grupos de refugiados, que también lo hemos visto últimamente. Eso es el tipo colectivo, pero para grupos humanos determinados. Y si hablamos de la población entera, podemos hablar de lo que acabamos de pasar, pandemias o graves epidemias. En estos casos hay un acuerdo unánime a nivel internacional que el Estado debe intervenir y buscar soluciones, que es la única organización que puede dar respuesta programada, sistemática, sistematizada, oportuna en el tiempo y eficaz y eficiente. ¿A qué nos referimos con esto? Ejemplo, la pandemia que acabamos de pasar, el COVID-19. El único que podía dar un decreto, una orden, era el gobierno, el Estado. Quien podía decir, nos vamos a aislar, vamos a teletrabajo, hacemos las clases por Zoom, solamente lo esencial sale y todas esas cosas que nos decía el gobierno. Todos los países, incluso Uruguay, tiene a nivel de gobierno y con carácter nacional un sistema nacional de emergencia. Acá en Uruguay se llama SINAE. Les dejo la URL con las preguntas frecuentes del SINAE, que está bien lindo para que lo lean, porque les explica todo, de qué se trata, cómo está, quién lo integra, todo lo que es el Sistema Nacional de Emergencia está bueno. También se los dejo en el EBAE como URL. ¿Qué consideramos emergencia? Cualquier situación patológica que pone en riesgo la vida o la función de algún sistema orgánico de una persona, que requiere la aplicación inmediata de medidas terapéuticas, sin demoras de ningún tipo. Sistemas orgánicos que se toman en cuenta en estas situaciones cuando son lesionados de manera aguda y grave son los llamados sistemas fisiológicos mayores. En este caso son sistema nervioso central, sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Esos tres sistemas son los que se consideran de vida o muerte. Vamos a hablar ahora de lo que es el concepto de responsabilidad. ¿A quién le corresponde la atención de las situaciones de emergencia? En un principio, hasta hace unos años, los servicios de salud hacían asumir la responsabilidad del paciente cuando la persona llegaba a la puerta, cuando llegaba la emergencia. Actualmente se parte del concepto de que la responsabilidad del sistema de salud es asegurar la asistencia desde el momento que ocurre el hecho, o sea, desde el momento que hay un accidente, desde el momento que hay una urgencia a domicilio, desde ese momento ya de alguna forma u otra el sistema de salud tiene que hacerse cargo. La misma debe realizarse en un plazo lo más breve posible, que no debería, teóricamente, ser superior a los 10 minutos. Asimismo, durante el traslado a un centro asistencial debe asegurarse la atención adecuada. O sea, no podemos trasladar a una persona que no puede respirar sin la asistencia, por ejemplo, de oxígeno, sin la asistencia de un traslado especializado. Se me fue. Ahí está. En nuestro país no existe un sistema organizado para este propósito. Servicio de atención de emergencia, sistema de salud, no está considerado como una responsabilidad del Estado. Entonces, para suplir esa falta, tanto con parte del Estado, de lo público, como de las instituciones de asistencia médica colectiva, las IAN, que son las privadas, han ido creando diferentes instituciones. Fines de la década del 60 se crearon las primeras unidades coronarias hospitalarias, los primeros CTI, las primeras unidades intensivas.
La experiencia internacional mostraba que gracias a ella hubo un descenso de la mortalidad por la causa de, por ejemplo, los infartos. Entonces se implementó aquí. En el 79, año 79, se crearon en el ámbito privado las primeras unidades coronarias móviles. Sabemos que la UCM, por ejemplo, es la primera unidad de emergencia médico móvil de Latinoamérica. Pero la primera instancia se creó solamente para lo que era infarto agudo del miocardio. Para los infartos era lo único que estábamos. Al siguiente año, el 80, se expandió y empezaron a haber todas las emergencias médico-móviles, todas las que conocemos ahora, UCM, SWAT, SEM, y estas eran creadas ya para dar asistencia a todo tipo de situaciones. El único problema son emergencias de prepago, que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Es un tipo de servicio con afiliación que se paga. ¿Qué pasa con el método de prepago? El método de prepago no asegura la accesibilidad universal al servicio, lo cual que puede pasar. En algunos casos crea situaciones que pueden llamarse misión de asistencia. O sea, no sos socio, no te voy a atender. El 911 tiene un servicio de guardias en este momento, que hace unos cuantos años, guardias que son, ahora hay creo que cuatro, está el SEM, UCM, SWAT y la nueva de española. Entonces se dividen el mes y hacen guardias y cada llamada al 911 donde requiere asistencia de emergencia médica, va el que está de guardia a cubrir lo que ellos llaman clave 1, accidentes, todo lo que tenga que ver con servicio de vida o muerte. Todo esto hace que veamos que el sistema de emergencia médico móvil tiene las siguientes características: muy desorganizado. Las empresas se agrupan en determinadas zonas, normalmente debido al nivel económico de los residentes de la misma. O sea, zonas que sabemos que pueden pagar más, ponemos base ahí. Acá pueden pagar más, bueno, acá ponemos más servicios, más bases, más policlínicas, más servicios de emergencia. Existe superposición de los servicios por un tema de competencia. Vemos que en algunos lugares hay muchas emergencias móviles y en otros lugares no hay. Eso estimula a que, como yo pago, yo consulto. Pago, consulto y se estimula la consulta banal. Que yo estoy pagando por un servicio, entonces lo quiero utilizar hasta por gusto. Como consecuencia de las consultas banales aparte, también tenemos un mal uso de los servicios, tenemos malas prestaciones, porque a veces cuando realmente lo necesitamos no tenemos a disposición profesionales porque están atendiendo otras cosas. Y las demoras, perdón, en los tiempos de llegada son las mismas, porque están atendiendo a otras cosas, como les decía recién. Entonces, quizás una urgencia real, una emergencia real, no tiene disponible un móvil porque están atendiendo otras cosas. Vamos con la atención de urgencia. Diferencia entre emergencia y urgencia. Emergencia es vida o muerte, no puede demorar más de 10 minutos. Atención de urgencia es un nivel más abajo. Se considera situación de urgencia médica cualquier situación patológica que necesita ser atendida en un plazo breve, pero no necesariamente inmediato. O sea, tengo que atenderme, tengo una urgencia, pero no me voy a morir en 10 minutos. ¿Se entiende? Los casos de urgencia, según su tipo de magnitud y grado de lesiones, pueden ser atendidos y resueltos en los 3 niveles de atención. Primer nivel de atención, primeros auxilios en unidades básicas, consultorios, puestos auxiliares, policlínicas, centros de salud. Resolución de situaciones clínicas de bajo nivel de complejidad. Eso es el primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención tenemos la atención y resolución de casos leves y de moderada complejidad, atención y posterior hospitalización de situaciones de mayor complejidad, primera atención y referencia de los casos de alta complejidad a hospitales con servicios de tercer nivel. Y el tercer nivel de atención tiene la atención y resolución o pasaje, atención ambulatoria, domiciliaria o hospitalización de casos leves o moderados, más la atención y resolución de casos de alta complejidad. Vamos con la atención domiciliaria. Acá podemos hablar de la atención domiciliaria, ya sea lo que conocemos como la consulta a domicilio, consulta de radio, consulta de urgencia,
o lo que es la hospitalización, la internación domiciliaria. Vamos con el concepto. Concepto de Jean-Enrique Thoreau. La atención domiciliaria es el conjunto de actividades que surgen del contexto de una planificación previa y que son realizadas por los profesionales integrales del equipo multidisciplinario de salud, que tienen como objetivo común proporcionar atención de salud, mediante actividades que incluyen contenidos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación, dentro de un marco de plena corresponsabilidad del usuario y o su familia con los profesionales del equipo de salud, en domicilio de aquellas personas quienes, debido a su estado de salud o bien a otros criterios previamente establecidos por el equipo, no pueden desplazarse al centro de atención primaria. Tenemos el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que describe la hospitalización, a que llamamos de internación, como la provisión de servicios de salud por parte de cuidadores formales o informales, o sea, cuidadores que son formales, que puede ser una enfermería a domicilio, o informales, como puede ser un familiar, un amigo, en el hogar, con el fin de promover, restablecer o mantener el máximo nivel de confort, funcionalidad y salud, incluyendo cuidados tendientes a dignificar la muerte. Hablamos del cuidado paliativo, el cuidado terminal. Los servicios domiciliarios pueden ser clasificados por categorías en promoción, prevención, terapéuticos, rehabilitación, cuidados crónicos y paliativos. La definición de la OMS está con todos los tipos de atención en el contexto del hogar, y ahí es cuando se incluye el cuidador no formal, que es el que no es un profesional. Esto es de vital importancia ya que promueve el autocuidado y la participación de la familia en el proceso de atención. Hablamos de que muchas veces están en un hospital y no le permiten visitas, o lo dejan aislado, o cuando viene el médico, el familiar no está y no sabe qué están haciendo. Acá como que se promueve el cuidado junto con la familia. Según Bustamante Ramírez, una buena definición sería trasladar al hogar del paciente el personal y la tecnología necesarios para su recuperación o tratamiento, en igual cantidad y calidad que en el hospital, propiciando la participación activa del paciente y su familia en el proceso terapéutico. Cuando un individuo es internado, se modifica la forma que tiene de satisfacer sus necesidades básicas, lo cual haría de manera independiente en condiciones normales. Por ejemplo, los horarios y tipos de comida no son habituales. En un hospital hay un horario del desayuno, un horario del almuerzo. Los horarios de visita. Uno en su casa, en un momento normal, recibe a la hora que quiere. Acá tenemos un horario preestablecido. Tiene una sensación de aislamiento, una limitación de desplazamiento, la higiene personal, todo cambia cuando estamos internados. También interfieren con los pacientes la normalidad de la actividad de un hospital, el ruido que hay, las conversaciones del personal, la atención a cargo de desconocidos, cuando son servicios de acompañante, por ejemplo, con los mismos enfermeros. Sumados además al temor y a la incertidumbre sobre la evolución de su enfermedad. Uno está internado y no sabe qué es lo que va a pasar. Vamos a poner los factores que hacen recomendable la atención domiciliaria. Incremento de las enfermedades crónicas, degenerativas y tumorales. Cambio de hábitos, con un aumento de demanda de hospitalización, déficit de camas hospitalarias, todas las cosas por las cuales es bueno la atención domiciliaria, ¿no? No hay camas hospitalarias, hay determinadas enfermedades que pueden tratarse en domicilio. El cambio de hábitos que le va al paciente. Relación médico-paciente deteriorada por la sobrevaloración de la tecnología. Limitaciones ocasionadas por la hospitalización para la autoayuda de los enfermos y la participación de la familia. Todo lo que hablábamos recién. Normas hospitalarias que limitan las necesidades psicológicas, afectivas y sociales de los pacientes internados. Lo que hablábamos recién. Alto costo de los servicios de hospitalización. Desarrollo de nuevas tecnologías para la atención tanto ambulatoria como domiciliaria. Tipos de atención a domicilio. Les decía hace un ratito. Demanda espontánea de solicitud de atención, donde el paciente no puede trasladarse hasta la institución. Respuesta a este llamado concurre el médico a domicilio decidiendo los pasos a seguir, por ejemplo, el médico radio o el médico de urgencia. El paciente está con mucho dolor, el paciente está con una gastroenterocolitis, está con vómitos y diarrea, no puede salir del baño,
no puedo trasladar. Asistencia a domicilio, acciones diagnósticas puntuales. Ejemplo, enfermería a domicilio, un especialista, un psiquiatra a domicilio, no sé qué más a domicilio, un cirujano accesivo a domicilio. Pero son temas específicos que no toman en cuenta ningún programa elaborado por un equipo disciplinario. Es un especialista que va a ver algo específico, un cardiólogo, por ejemplo. Atención post-hospitalización, para continuar la atención del paciente y disminuir la estadía del mismo en el hospital. Cuidados puntuales de enfermeros, médicos, técnicos. Controles. Hospitalización domiciliaria. Estrategia para acortar estadías hospitalarias. Ofrecen servicios de nivel tecnológico e intensidad de cuidados parecidos a los de un hospital. Todo lo que es la internación domiciliaria. Programas de atención domiciliaria que incluyen aquellas personas con procesos agudos o invalidantes que requieren atención en cama, reuniendo determinadas condiciones. Vamos a la atención ambulatoria. Modalidad de atención que se brinda a los pacientes que no necesitan guardar cama para su proceso de recuperación. La atención dirigida a personas con propósito. Tengo una gastritis, por ejemplo, no tengo que estar en cama, no tengo que estar hospitalizado, pero sí necesito un tratamiento. Requisitos de una atención ambulatoria. Tiene que haber una buena organización, recursos necesarios, alta capacidad resolutiva, integrada a la red de servicios y debidamente interrelacionado con un hospital de referencia. Tiene que suceder esto porque si no, el paciente empieza a dar vueltas y termina dirigiéndose a un hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital tengo todo. Me mandan a hacer una placa, me mandan ver esto, terminan en el hospital. Beneficios. Contribuye a disminuir la morbilidad y la mortalidad por la consulta programada. Promueve la salud. Diagnósticos y tratamientos en etapas tempranas que permiten mayor posibilidad de recuperación. Evitar consultas y hospitalizaciones innecesarias. Permite avanzar en el estudio de enfermos hospitalizados y disminuir su estadía en el hospital. Facilita la mejor utilización de camas, habilitando a quienes realmente la necesitan. Tipos de atención ambulatoria. Controles a personas sanas, lo que hablamos hoy, por ejemplo, del Papa Nicolau, con un chequeo. Conocimiento del estado de salud, que es un chequeo. Consejos sobre normas higiénicas de vida. Otra, necesita atención especialista. Está sordo y necesita ver a un otorrino para ver si tiene que hacerle un lavado de oído o si tiene una enfermedad, por ejemplo. Necesita atención domiciliaria. Analizar las condiciones del domicilio de los posibles cuidadores. Siempre orientar al usuario y a su familia y proporcionar guías de cuidado. Por ejemplo, en uno de los lugares donde yo he trabajado, en la internación domiciliaria, un requisito total es que si no tiene familiar no puede estar en la internación porque no hay nadie que abra la puerta, no hay nadie que atienda. ¿No? Y también pueden ir a ver ambulatorio, pero necesitan hospitalización. Programas de atención ambulatoria. Acá tienen un montón de programas que los leen, que es específicos, la atención a la mujer, la atención al niño, y hay un montón más para que lo fichen. Bueno, esto es todo, chicos. Nos vemos en la próxima clase, que va a ser en estos días, ya les subo la otra, y después les mando a ver si tenemos algo para pensar, para poder hacer. Gracias, gracias, gracias.